El tema de hoy, de esta noche, es la oración y el liderazgo. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Vamos a, como saben, estamos dando las enseñanzas basadas en este libro que tenemos aquí, el liderazgo espiritual. Y pues esta noche nos toca hablar de la oración y el liderazgo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que sea oraciones por aquellas personas que están en eminencia, por aquellos líderes seculares que sirviendo en ese tiempo. Y cuando estaba meditando en esta parte de la palabra de Dios, o sea, el apóstol Pablo, cuando le pide a los hermanos de Efesios que hagan rogativas oraciones por los que estaban en eminencia en ese entonces, dice que en ese entonces estaba un líder que se llamaba Nerón. Era un gobernante muy malo, que en su época dice que él mató a muchos cristianos. Y entonces, ¿por qué el apóstol Pablo le dice a los hermanos que hagan oraciones por ellos? O sea, cuando nosotros nos hacen algo, nosotros lo primero que hacemos es tratar de enojarnos, o tratamos de contarle a alguien más, o venimos y nos sentimos mal y queremos vengarnos. Eso es lo primero que nosotros pensamos. Pero el apóstol Pablo sabía de que había esa necesidad de orar por estas personas, porque no era fácil lo que ellos estaban viviendo, no era algo fácil para decir, no, pues, o sea, orar por alguien que te está tratando mal o alguien que te está causando daño, o sea, no es algo muy difícil, pues. Pero lo que sabía el apóstol Pablo era que estos hermanos deberían demostrar ese amor que Dios había puesto en sus corazones. Y no estar, y si había algo que tenían que hacer era obedecer las leyes que ellos tenían en ese entonces. Y eso es algo que es importante para nosotros hoy en día también. Tal vez no estamos contentos con la manera como está este gobierno, tal vez no estamos contentos con la manera con las leyes que se ponen, pero la palabra nos dice que nosotros deberíamos de estar orando por estos líderes, para que vivamos en paz, en armonía. Amén, gloria a Dios. Porque dice la palabra de Dios, que esto es bueno delante de Dios que nosotros hagamos. Amén, gloria a Dios. Como nosotros, como cristianos, dice que nosotros deberíamos de estar orando por estos líderes, porque dice que Dios quiere que también ellos alcancen la salvación, que nosotros prediquemos la palabra de Dios para que ellos alcancen la salvación y se arrepientan de sus maldades y de sus pecados. Amén, gloria a Dios. Entonces eso es muy importante, hermano, de que cuando oremos deberíamos de tener a estas personas, a estos líderes seculares en nuestras oraciones también. Porque muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida, nuestro entorno solo es la iglesia y nuestra familia. Pero cuando el gobierno toma decisiones que nos puede afectar, es allí donde nosotros dejamos esas cosas para después. Y nosotros deberíamos de estar haciendo oraciones por estos líderes para que tomen las mejores decisiones, porque dice la palabra de Dios que estos líderes han sido puestos por Dios. Amén, gloria a Dios. Y si han sido puestos por Dios, es con un propósito. Amén. Entonces nosotros deberíamos de estar orando por ellos para que Dios les ayude a tomar mejores decisiones, y entonces nosotros podamos seguir predicando la palabra, nosotros podamos tener la libertad de predicar la palabra, de reunirnos y servirle al Señor. Porque si nosotros no hacemos eso, después puede ser que vengan leyes o pueden ser cosas que nos afecten. Entonces por eso nosotros deberíamos de estar orando por estos líderes. Amén, gloria a Dios. Que Dios tenga piedad y misericordia por ellos también. Amén. Vamos a... ¿Por qué no oramos, hermanos? O sea, el apóstol Pablo nos está aconsejando aquí que nosotros estamos orando por estos líderes. Pero ¿cuáles son una de las cosas que nos afecta a nosotros a no orar? Se han puesto a meditar muchas veces. Nosotros venimos muchas veces y ponemos de excusa muchas cosas. Siempre hay algo que nos impide orar. Entonces ahora vamos a hablar de cosas que nos afectan cuando nosotros deberíamos de estar orando. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos son líderes aquí en esta iglesia, hermanos? Amén. Que
Que digan un amén los líderes de esta iglesia. ¿Cuántos de los líderes oraron esta mañana? Amén, gloria a Dios. Pero ahora van para los padres, ¿cuántos son padres de familia en esta iglesia? Amén. ¿Cuántas madres tienen hijos? O sea, ¿cuántos hijos hay aquí que tienen padres? O sea, son cosas que nosotros muchas veces solo pensamos a los hermanos que no son líderes de esta iglesia, solo pensamos, pues yo no soy líder de la iglesia, pues yo no tengo que levantarme a orar. No, hermanos, si usted tiene hijos, si usted tiene familia, si usted tiene familiares, usted debería estar orando. La Biblia nos da muchas razones por las cuales nosotros deberíamos de estar orando. Pero hay veces oramos 1 minuto, 5 minutos y decimos que ya eso es suficiente. Sentimos que hemos orado mucho tiempo y hay veces que decimos, ay no, pues Señor, yo no tengo palabras como agradecerte, así que ya no oro más. No es así, hermano, no deberíamos de estar orando por nuestra familia. Padres deberían estar orando por sus hijos. Hermanos deberían estar orando por los líderes de esta iglesia. Amén, gloria a Dios. Ahorita vamos a una de las causas principales por las que nosotros no oramos, hermanos. El pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo nos afecta nuestra relación con Dios? Si ponemos a meditar en la manera como nosotros estamos viviendo nuestra vida espiritual y nuestra vida secular, yo creo que el pecado es una de las cosas más grandes que nos aleja de la relación que tenemos con Dios. Meditando en el libro de Éxodo, cuando habla de Adán y Eva, ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué es lo primero que ellos hicieron delante de Dios? Dice que ellos se escondieron porque estaban desnudos, dice. Ellos se escondieron delante de Dios porque habían cometido pecado. Entonces ellos se alejaron de la presencia de Dios. Ellos no querían hablar con Dios. Amén. O sea, si meditamos en ese pasaje de la Biblia, cómo el pecado afectó a Adán y a Eva, nos ponemos a pensar cómo nos está afectando ahora hoy en día a nosotros. O sea, muchas veces podemos pensar de que Adán y Eva tenían todo. O sea, Dios le había dado todo en el paraíso. Amén. Ellos estaban bendecidos. Dios había puesto a Adán como gobernante de todo. Y Eva era su ayuda idónea. No les hacía falta nada. Pero ¿qué hicieron ellos, hermanos, cuando cometieron pecado delante de Dios? Ellos se escondieron de la presencia de Dios. Hoy en día deberíamos de meditar nosotros qué es ese pecado que nos está afectando a nosotros para nosotros buscar la presencia de Dios. ¿Qué es ese pecado que nos está alejando de la presencia de Dios? Amén. Pero ¿qué le dice Dios a Adán y a Eva en ese momento? Dios no es que no sabía dónde ellos estaban. Dios sabía dónde Adán y Eva estaban. Pero lo que Dios esperaba es que ellos vinieran delante de Él con un corazón sincero y le dijeran, Señor, aquí estamos. Hemos cometido pecado contra ti. Hemos desobedecido tu orden. Amén. Pero ¿qué es lo que primero que hizo Adán? La mujer que tú me diste, Señor. Amén, gloria a Dios. Muchas veces hacemos eso, hermano. Muchas veces nos queremos excusar delante de Dios por las decisiones que nosotros tomamos. Muchas veces nos queremos excusar de Dios por las cosas que nosotros sabemos que está mal, que no deberíamos de hacer. Pero en vez de venir delante de Dios con un corazón sincero, nosotros venimos y ponemos de excusa cualquier otra cosa. Pero Dios no nos dice eso en su palabra. Dios quiere que nosotros vengamos delante de Él con un corazón sincero. Amén, gloria a Dios. ¿Qué hizo Eva cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? Eva le dice, pues la culebra vino y me engañó. Amén, hermano. Podemos pasar nuestra vida viviendo de esa manera, excusándonos de nuestra falta, de lo que nosotros hacemos. Pero lo importante es de que nosotros vengamos
delante de Dios con un corazón sincero y nos arrepintamos de nuestras faltas delante de Dios. Porque muchas veces se nos olvida, hermanos, de los atributos de Dios. Se nos olvida quién es Dios. Y una de las cosas es de que Dios es omnisciente, es omnipotente. Dios tiene muchas cosas, hermanos, que nosotros muchas veces ignoramos o no nos queremos acordar. Pero eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que hace el pecado cuando nosotros hacemos algo, no queremos venir delante de la presencia de Dios. Nosotros nos queremos esconder de la presencia de Dios. Y es algo que deberíamos de estar meditando, cómo nosotros estamos viviendo delante de la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. En Juan capítulo 8, versículo 24, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Amén. El que hace pecado es esclavo del pecado, dice Jesús. Mientras tú vivas en ese pecado que te está afectando tu relación con Dios, vas a ser esclavo del pecado. Cualquier pecado que tengamos en nuestros corazones nos va a tener atado al pecado. Pero Jesús dice que el Hijo queda para siempre, dice. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, Él quiere que nosotros estemos delante de su presencia. Él no quiere que nosotros vivamos como esclavos del pecado. Amén, gloria a Dios. Porque una de las cosas que hace el pecado, hermano, lo primero que va a hacer el pecado es acusarte. Es acusarte. Muchas veces cuando quien no ha cometido algún pecado y viene a querer orar delante de Dios, ¿y qué es lo que hace? Oh sí, ahora quieres orar cuando hiciste esto. Ahora quieres orar cuando dijiste esto. Ahora quieres, o sea, el pecado siempre te va a estar atacando. Pero no importa, hermano, lo que hayas hecho, así Dios te ama. No importa lo que hayas hecho, Dios quiere que vengas delante de su presencia. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para poder obtener ese perdón. Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él solo quiere que nosotros vengamos con un corazón arrepentido delante de Él y nosotros podamos confesar nuestro pecado delante de Él. Dios no es solo un Dios que es soberano. Él es un padre para nosotros. Un padre se preocupa por sus hijos. Un padre desea lo mejor por sus hijos. Amén, gloria a Dios. Si Él ha pagado por nuestros pecados, hermanos, y Él nos ha llamado, y cada uno de nosotros que está en este lugar es porque somos hijos de Dios. Pero es aquí donde nosotros deberíamos estar meditando cómo está nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo delante de Dios, hermanos? Y una de las cosas que tenemos que reconocer de lo que Dios quiere es de que nosotros tengamos esa confianza en Él. Que Él es el que nos va a ayudar. Él es quien nos perdona. El pecado muchas veces lo tomamos como algo ilícito, pero el pecado tiene poder, hermanos. El pecado puede destruir nuestras familias. El pecado puede destruir muchas cosas. Pero hay veces que no lo vemos así. Y una de las cosas más grandes que deberíamos de preocuparnos es nuestra relación con Dios. Porque nosotros podemos venir a adorar a Dios, cantarle. Podemos venir a la iglesia. Pero nuestra relación con Dios no está cercana. Amén, gloria a Dios. El Señor nos puede estar diciendo en este momento: gracias por esos cantos. Gracias por asistir a la iglesia.
Pero en esta noche el Señor nos dice, yo quiero que platiques conmigo. Yo quiero que dediques más tiempo a hablar conmigo. Amén, gloria a Dios. En Juan capítulo 14. Vamos a Juan capítulo 14, hermanos. Versículo 23. Amén, gloria a Dios, vive Dios, hermanos. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Qué nos dice la palabra aquí, hermanos? El que ama mi palabra, dice. Igual, palabra, el que me ama, mi palabra guardará, dice. Si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a amar su palabra. Vamos a guardar su palabra. Y es su palabra que nos va a ayudar, hermanos, a que nosotros conozcamos quién es Dios. Si nosotros no conocemos quién es Dios, nosotros vamos a seguir haciendo cosas que no debemos hacer. Vamos a cometer muchas cosas que no deberíamos de hacer. Pero si nosotros amamos a Dios, vamos a guardar su palabra. Vamos a meditar en su palabra. Y es su palabra que nos va a guiar nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Porque Dios es poderoso, hermano. Dios es grande. Nosotros deberíamos de estar dependiendo de su palabra. Amén, gloria a Dios. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Dice la palabra de Dios de que tenemos abogado para con el Padre y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el diablo venga, hermanos, a acusarnos, nosotros le recordemos, que le digamos que hubo alguien que ya pagó por nuestros pecados. Y ese es nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Pero eso tenemos que hacerlo, hermanos, en oración. Eso tenemos que dedicar nuestro tiempo a orar con Dios. El salmista, hermano, era alguien que entendía lo que el pecado afectaba a su vida. Por eso él clamaba a Dios por misericordia. El Salmo 51, 6, 10 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén, gloria a Dios. Cuando uno está en pecado, hermano, uno no siente el gozo delante del Señor. Cuando uno está en pecado, hermano, no siente la comunión con los hermanos. El pecado puede afectar muchas cosas en nuestras vidas. Pero hay veces no queremos ver de lejos eso que nos está afectando. Es ahí donde debemos darnos cuenta cómo nosotros estamos sintiendo delante de Dios. Hay veces venimos y nos quejamos de muchas cosas, pero es porque nosotros nos estamos dedicando el tiempo para que nuestra vida sea edificada a través de la palabra. No estamos preparando nuestros corazones delante de Dios a través de la oración. A todos nos cuesta, hermanos. Aquí no venimos porque alguien es más santo, no tiene pruebas o luchas o no tiene algo que le moleste. No, acá todos venimos porque necesitamos de Dios.
Pero es entendiendo la necesidad que nosotros tenemos de tener delante de Dios. Por eso el salmista entendía lo que él estaba pasando. Y por eso él le pide a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Cuando tú vengas a la iglesia, hermano, y hay algo que a ti te moleste, clama a Dios por esas cosas. Pídele a Dios por qué tú te estás sintiendo de esa manera. Cuando tú vienes a la casa del Señor, deberías de venir con un corazón contento, con un corazón agradecido delante de la presencia de Dios. El propósito de venir es para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Pero muchas veces traemos problemas de afuera, muchas veces traemos problemas con nuestra familia, muchas veces traemos problemas con los vecinos y los venimos aquí, hermanos, y hay veces por cosas que no deberían de molestarnos, nos molestamos. Y todas esas cosas que nos afectan deberíamos de estarlas poniendo delante del Señor. Amén, gloria a Dios. Vive Dios, hermanos. Otra de las cosas que nos afecta cuando oramos, hermanos, la prueba. Hay muchas cosas en nuestras vidas que vamos a pasar. Pruebas espirituales, pruebas de salud, pruebas en el trabajo, en la escuela, con las familias. Todas estas cosas Dios ya las conoce. Antes de que nosotros pensemos las cosas, antes de que nosotros le pidamos, Él ya conoce nuestras necesidades. Pero si Dios ya conoce estas necesidades, ¿por qué nosotros no hablamos con Dios? ¿Por qué nosotros no oramos a Dios? Lo primero que hacemos muchas veces cuando tenemos problemas es contarle a alguien más, es hablar con alguien más, o buscar soluciones por nuestra propia cuenta. Pero algo que nosotros debíamos de hacer primero es orar a Dios. Porque nuestro Padre es quien nos guarda, nuestro Padre es quien nos fortalece, Él es quien nos cuida. Y si estamos aquí es porque hasta el día de hoy Él nos ha guardado, Él nos ha ayudado, amén. No ha sido porque nosotros hemos sido sabios, es porque Él nos ha ayudado, Él nos da la sabiduría. Amén, gloria a Dios. Y una de las cosas que debemos recordar de que desde la creación del hombre, cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios crea una familia. Y la familia es un ejemplo del amor de Dios. Pero es algo que el diablo va a tratar de separar. El diablo va a atacar tu familia. Van a venir pruebas que va a querer separar a tu familia. Pero por eso digo, si tú eres padre, si tú eres madre, tú deberías de estar orando por tu familia. Tú deberías de estar orando por tu esposo, tú deberías de estar orando por tu esposa, por tus hijos. Porque una de las cosas que el diablo va a querer hacer es separar esas familias. Y aquí dice la palabra que nosotros somos un solo cuerpo. Entonces nosotros deberíamos de estar en un solo sentir, clamando al Señor que nos ayude en todas estas pruebas que tal vez pues muchas veces se miran muy difíciles. Pero aunque se miren difíciles para nosotros, para Dios no es nada imposible. Amén, gloria a Dios. En primera de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Amén. Aquí el apóstol Pedro está dando un consejo a los casados, a los maridos, de cómo deben de vivir con sus esposas. Porque a pesar de que usted tenga a su esposa, a su esposo, que sea cristiano, hay problemas. Van a haber discusiones. Yo no sé cuántos de ustedes tal vez alguna vez le ha pasado antes de venir a la iglesia, ha tenido discusiones con su esposa antes de venir, porque tal vez se tarda para venir a la iglesia. Amén. Y entonces después vienen en el camino y vienen discutiendo, ay, es que tú todo tanto tiempo que te tomas, que mira que no sé qué, y que ya. Y venimos a la iglesia, hermanos, y entonces, ¿cómo viene nuestro corazón? ¿Cómo viene nuestra mente? Es algo que nosotros deberíamos estar meditando, cómo nosotros venimos a este lugar. Amén, gloria a Dios. Decía un predicador, dice yo cuando antes de irme a la iglesia, muchas ocasiones me enojaba con mi esposa, dice, porque le preguntaba, ¿ya estás lista? Dice, no, solo me falta hacerme el pelo, dice. Y se pesaba con la secadora a secar el pelo y se tardaba. Entonces él cuando ya iba para la iglesia ya iba todo molesto porque la esposa se tardaba mucho haciéndose el pelo. Y entonces dice él, cuando Jesús venga, dice, quizás nos va a levantar a todos los hombres, dice, cuando estemos en el aire, va a decir, bueno, ¿y dónde están las mujeres? Quizás están haciendo el pelo, dice. Amén, gloria a Dios. Son cosas, hermanos, que como parejas deberían de estar viendo. Y si la esposa pues tal vez quiere arreglarse, pues recuérdele que empiece a arreglarse de más temprano. Pero la cosa es de que usted debería venir a la iglesia con un corazón contento y agradecido, porque viene a alabar a un Dios vivo, viene a alabar a un Dios santo. No viene aquí a cualquier lugar donde usted va a venir a estar enojado y va a venir con esas cargas en su corazón, con esos problemas en su corazón. Usted debe venir contento porque trae a su esposa, porque su esposa es cristiana y viene a la casa del Señor. Y es la esposa que Dios le ha dado. Amén, gloria a Dios. Pues son cosas, hermanos, que nosotros deberíamos estar meditando. ¿Qué son esas cosas que nos está afectando a nuestra vida? Amén. Que esas pruebas, aunque muy pequeñas se vean, son cosas que afectan de cómo tú te sientes cuando vienes a la casa del Señor. Y nosotros deberíamos de estar orando por eso, hermanos. De que Dios nos ayude en cualquier cosa que nos moleste. En Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, gloria a Dios. Eso dice que son palabras que el Señor nos dice que nosotros deberíamos de estar meditando. Son cosas que nosotros deberíamos de estar enseñando. Amén. Son cosas que deberíamos padres que deberían de estar enseñando a sus hijos. Son cosas que tal vez usted como familia está viviendo situaciones, problemas, pruebas difíciles que tal vez todos los hermanos no las conocen o no las conocemos. Pero hay alguien que sí las conoce. Y ese es nuestro Dios. Pero así como los hermanos que estamos aquí deberíamos de estar orando por cada familia de esta iglesia. Amén. El apóstol Pablo nos aconseja que deberíamos de estar orando por los líderes que están en eminencia, pero también nosotros deberíamos de estar orando por las familias que están en esta iglesia, por cada uno de los hermanos. Estamos necesitados de oración, hermano. Estamos necesitados cada uno de nosotros.
Necesitamos ser fortalecidos en Dios, pero eso solo lo podemos hacer a través de la oración. Amén, gloria a Dios. Otra de las cosas por las cuales nosotros nos cuesta orar, hermanos, falta de disciplina. Falta de disciplina. Yo creo que ahora hoy en día muchos cristianos para orar dicen es que yo no tengo el don de orar, dicen. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos? Ya hasta dónde dicen que es. Solo porque no quieren orar. Que nos ayude Dios, hermanos. Gloria al Señor. La disciplina en tu vida espiritual es muy importante. Porque así el tiempo que tú dediques a la oración, así vas a vivir tu vida espiritual. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando nosotros a la oración? Porque muchas veces que no entendemos la palabra es porque no estamos orando suficiente. Porque la palabra dice que Dios le da sabiduría a quien se la pide. Pero nosotros no estamos pidiendo por esa sabiduría. Y eso es por falta de disciplina. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si no estamos dedicando el tiempo a la oración, hermano, si usted es un líder de esta iglesia y no está dedicando el tiempo a la oración, pregunte en qué estamos dedicando el tiempo. Porque cada vez que deberíamos de estar orando, cada vez que deberíamos de estar leyendo la palabra, no hay tiempo. Siempre hay tiempo para otras cosas, pero menos para la palabra del Señor, menos para la oración. Pero nosotros como seres humanos dedicamos el tiempo a las cosas que más nos importan. Cada uno de nosotros hace las cosas que uno pone como más importancia en su vida. Y una de las cosas que nosotros deberíamos estar meditando es, si el Señor nos ha bendecido tanto, ¿por qué no dedicarle ese tiempo al Señor? ¿Por qué no dedicarle tiempo al Señor para ser agradecidos con el Señor? Pero entre más el Señor nos bendice, menos tiempo tenemos para el Señor. Amén, gloria a Dios. Hay veces que hasta ya tenemos rutinas nosotros en nuestras vidas, a la hora de dormirnos y a la hora de levantarnos. Hay tantas cosas que nosotros hacemos, ahora ya no podemos vivir sin el teléfono. No nos podemos dormir sin asegurarnos que el teléfono se quede cargando. Después que lo hemos descargado horas porque no nos podemos dormir y hemos pasado en el teléfono. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos es buscar el teléfono. Que hagan fuera para estar estudiando los mensajes que manda don Pablo en la mañana. Ay, ya me desperté, Señor, ahora voy a escuchar tu palabra y ya estoy listo gracias porque ya estoy despierto. Y ¿sabes qué, Señor? Tengo media hora antes para poder escuchar tu palabra. No, hermano. Muchas veces nos levantamos apresurados con el tiempo. Ponemos la alarma, pero no nos levantamos a la hora que ponemos la alarma. 10 minutos más, 10 minutos más. ¿Por qué? Por falta de disciplina. Dice el libro que si nosotros al momento de orar no sentimos deseos de orar, dice que no le demos lugar a nuestra carne, a nuestro cuerpo. Es allí cuando nosotros deberíamos de hacer más el esfuerzo por orar. Amén, que ese sacrificio se sienta en nuestra carne. Dice el libro que nosotros deberíamos de estar disciplinando nuestra carne. Porque entre nosotros más deseos, más tiempo dediquemos a la oración, el cuerpo mismo se va a ir
acostumbrando a desear a orar. Va a sentir ese anhelo de orar y va a decir, no, pues siento que me hace falta algo en este día. Y va a ser ese deseo de orar. Pero si nosotros no oramos, ¿qué es lo que nuestra carne nos va a pedir, nuestro cuerpo nos va a pedir? ¿Cuántas cosas hay que nos pueden distraer, hermanos? Las movies, el Facebook, las novelas, el teléfono, los chismes. Hay tantas cosas, hermano. Es que no he hablado con tal persona. Ay, le voy a hablar para ver cómo está. No, hermano, lo que quiere hacer es entretenerse y chismear. Siquiera fuera para hablar de la palabra del Señor, decir, ay, hermano, vieras que me siento gozoso cuando voy a la iglesia porque me la paso tan alegre con los hermanos. No, hay veces que habla, ay, vieras que tal hermana en la iglesia, oh, tal hermano, no. Eso es lo primero que sale cuando nosotros hablamos. Son cosas que nosotros deberíamos estar meditando, qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo estamos haciendo las cosas. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. La oración requiere de disciplina. Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Si nosotros nos preguntaran aquí delante, si nos hicieran un examen de cuánto tiempo oramos y que si de veras nos gusta, si nos pusieran esa máquina de detector de mentiras y todos, todos fuéramos culpables, creo. Porque no nos gusta orar, hermano. Nos cuesta orar. Pero nosotros tenemos que ser disciplinados, tenemos que empezar, hermanos. Amén, aleluya. Yo creo que hemos vivido tiempos en nuestras vidas cuando hemos venido al Evangelio donde nosotros nos deleitábamos orando, donde nosotros llorábamos orando. Pero no aquí enfrente de los hermanos, sino a solas. En Mateo 6:6, hermano, vamos a Mateo 6:6. ¿Qué es lo que dice Jesús respecto a la oración? Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te responderá en público. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, dice. Amén. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer, hermanos? Entrar en ese cuarto a solas con Dios. Buscar la presencia de Dios a solas en nuestra vida. Eso es lo primero que nosotros debíamos de hacer. Pero yo creo que nos hemos olvidado de esos tiempos. No hemos olvidado de esos tiempos cuando nosotros de veras buscamos de Dios a solas. Es tiempo de volver, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado esos momentos cuando nosotros clamamos a Dios a solas, cuando nosotros nos derramamos delante de Dios y pedíamos y clamamos a Dios. Cuando sentíamos ese anhelo de orar por los hermanos, por las necesidades. Hoy ahora, hermanos, yo no digo que no está bien que hayan listas para orar por las peticiones, pero yo no creo que debería haber esa necesidad. Yo creo que cada uno de nosotros debería estar viendo esa necesidad de orar por cada uno de nosotros. Orar sin cesar, dice el apóstol Pablo. Deberíamos de estar orando en todo tiempo. Cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier decisión que nosotros tomemos, siempre pongamos a Dios primero. Porque Él es quien nos va a ayudar, hermanos. Muchas veces vienen cosas que tal vez se miran difíciles. Hasta el día de hoy, Dios no nos ha abandonado, hermano. Porque donde está la presencia de Dios dice que el pueblo crece, hermano.
Damos gracias a Dios porque esta iglesia ha ido creciendo, hermano. Pero ha sido por las oraciones. Amén. Hemos tenido un lugar, hermano, a pesar de la pandemia. Hemos tenido un lugar donde venir y adorar al Señor. Dios ha sido fiel con nosotros, hermano. Pero es tiempo de regresar a la oración. Es tiempo de buscar de Dios, hermano. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén, gloria a Dios. Porque nuestra lucha, hermanos, muchas veces nosotros no queremos creer en estas cosas. Pero hay huestes espirituales que están atacándonos cada día. Siempre van a querer que nosotros hagamos cosas malas o que nosotros no busquemos de Dios. Siempre van a querer atacarnos. Pero es aquí donde el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que tener debemos de tomar la armadura de Dios, dice más adelante. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Muchas veces queremos culpar a los hermanos por nuestras vidas espirituales, pero no es así. Es la manera como nosotros estamos viviendo. Pero para eso primeramente tenemos que tener disciplina para la oración, para volver a esos tiempos donde nosotros de veras orábamos, hermano. Pero ahora hoy en día parece que solo oramos cuando tenemos necesidades personales. Solo cuando tenemos necesidades oramos, nos acordamos de Dios. Eso no debería de ser así. Porque nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo y en todo tiempo. Y el apóstol Pablo entendía muy bien esto. El apóstol Pablo tuvo muchas tribulaciones. El apóstol Pablo sufrió mucho. Pero eso no le impidió seguir adelante. Eso no le impidió creer y servir y estar consciente, estar seguro de lo que él estaba haciendo, a quién él estaba sirviendo. Pero esa seguridad el apóstol Pablo la tenía porque él oraba al Señor. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que buscar esas fuerzas en Dios, hermanos, de que Dios está también con nosotros. En Romanos 6:12 dice el apóstol Pablo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. No importa lo que venga a nuestra vida, hermanos, si nosotros nos ponemos en oración delante de Dios, Dios nos va a respaldar. Dios va a renovar nuestra fuerza como las águilas, dice. Amén, gloria a Dios. Y por último, no creer en el poder de la oración. Muchas veces no oramos, hermanos, porque no creemos en el poder de la oración. Eso nos afecta a nuestra vida espiritual cuando no creemos por qué nosotros estamos orando al Señor. Y el diablo sí conoce el poder de la oración. Porque dice que cuando Elías oró, dice que el fuego descendió del cielo. Cuando Moisés levantó las manos, dice que el mar rojo fue abierto. Cuando la iglesia dice que oró por Pablo y Silas cuando estaban encadenados, dice que las cadenas fueron rotas. El diablo conoce el poder de la oración, hermano. Si nosotros volvemos a la oración, el diablo no quiere que nosotros oremos. Pero si nosotros oramos, hermano, como estos hombres oraron, Dios también nos escucha. Dios también va a obrar.
Hay cosas difíciles que tal vez nosotros tenemos en nuestra vida. Hay problemas que tal vez nosotros estemos atravesando. Hay heridas tal vez que nosotros tengamos en nuestros corazones, pero esas solo Dios las puede sanar. Esa obra Dios la puede hacer, hermano. Pero tenemos que creer en el poder de la oración. Y esa es la cosa que nosotros debemos estar meditando. ¿Cuál es ese tiempo que nosotros como líderes estamos dedicando a Dios en la oración? Muchas veces hay métodos que queremos buscar para servirle al Señor o para hacer las cosas, pero menos tiempo para la oración. Deberíamos de estar poniendo todas estas cosas en oración, hermano. Todo aquello que nosotros sintamos que nosotros es una carga para nosotros, deberíamos estarla poniendo en las manos de Dios. Amén, gloria a Dios. En Juan 14:3, hermanos. Vámonos a Juan 14:3. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice que si todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado, dice Jesús. ¿Qué le estamos pidiendo qué le estamos pidiendo nosotros a Jesús? Hay que ser constantes en la oración, hermano. Yo sé que nosotros necesitamos un templo. Pero si nosotros necesitamos un templo, nosotros deberíamos de estar orando. Nosotros debemos estar dedicando ese tiempo a la oración. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que creer en esa oración. Porque si solo estamos orando y no estamos creyendo, nosotros estamos actuando de una manera que la Biblia dice que hay que orar y lo tomamos como un requisito para nuestra vida. Pero no creemos en la oración. Nosotros tenemos que estar creyendo en la oración, hermano. Vámonos a Salmo 135. Salmo 135. Gloria a Dios, hermano. 16, 18 dice 135. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Estos son los hombres que confían en otras cosas, pero menos en Dios. Estos son los hombres que ponen su confianza en otras cosas, pero menos en Dios. Tienen orejas y no oyen. Tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Pero nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios escucha las oraciones. Amén, gloria a Dios. Dios es poderoso para ayudarnos, hermano. Dice la Biblia que cuando, vamos a irnos a la historia de Moisés, dice que la Biblia que cuando, después que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, dice que Dios llama a Moisés al monte Sinaí. Dios llama a Dios al monte Sinaí, dice que llama a Aarón, su hermano, a sus dos hijos, y a Nadab y Abiú, y a los 70 ancianos de Israel. Pero Dios le da indicaciones a Moisés, hermano. Él está llamando, no está llamando a cualquier persona del pueblo de Israel. Dios está llamando a los líderes de Israel. Sé que llama a los que servían en el ministerio.
¿Por qué razón Dios llama a estos hombres que suban al monte Sinaí? Porque dice que en lo alto del monte Sinaí estaba la presencia del Señor. Entonces Dios le dice a Moisés que suba al monte Sinaí. Y cuando Dios le dice a Moisés que suba al monte Sinaí, le dice que Dios le da orden a Moisés y le dice que los 70 ancianos, Aarón y sus 2 hijos, que se queden de lejos, que no suban hasta arriba, sino que esperen, quizás a media montaña y todo. Entonces dice que Dios le dice a Moisés que suba él solo. Pero ¿por qué Dios le dice a estos hombres que vayan con Moisés? Porque Dios conocía los corazones de estos hombres, hermano. Dios conocía los corazones de estos líderes. Y sabía el problema que ellos tenían en sus corazones. Y entonces dice que cuando Dios le dice a Moisés que suba, dice que Moisés subió, dice, pasaron 6 días y Moisés no escuchó la voz de Dios. Dice que Moisés oraba arriba en la cima mientras esperaba por Dios, que Dios le hablare. Y mientras los otros estaban abajo esperando, dice que se cansaron de esperar a Moisés. Pero ¿qué es lo que Dios quería hacer con estos hombres cuando les dice que vayan y todo eso? Es que Dios los quería apartar de su vida ocupada que ellos estaban viviendo en el campamento, hermanos. Dios los quería apartar para llevarlos al monte, para estar a solas delante de la presencia de Dios. Porque también había problemas en los corazones de estos hombres. Había envidia en el corazón de Aarón, el hermano de Moisés. Los hijos de Aarón estaban cometiendo adulterio. Los 70 ancianos no se querían someter al liderazgo de Moisés. Cuando pasamos vidas ocupadas dentro del ministerio del Señor, hermano, y no dedicamos tiempo al Señor, no dedicamos tiempo a la oración, no dedicamos tiempo a estar a solas con el Señor, caemos en estas cosas. Estas cosas van creciendo en nuestros corazones. La envidia, el orgullo. Hay muchas cosas que van creciendo en nuestros corazones. Y Dios conoce nuestros corazones, hermano. Por eso nosotros muchas veces tenemos que alejarnos a ese lugar donde Jesús nos dice que nosotros vayamos a nuestro lugar secreto, a nuestro lugar donde nosotros cerremos la puerta y busquemos de Él en oración. Tenemos que alejarnos de esta vida aligerada que tenemos, de estar viviendo en constante, haciendo cosas apresuradas todo el tiempo. Tenemos que venir delante de la presencia del Señor. Porque Dios conoce nuestros corazones, hermano. Y cuando nosotros estamos viviendo con estas cosas, está afectando al pueblo. Está afectando a la iglesia. Pero dice que Dios, a pesar del pecado que había en los corazones de estos hombres, Dios se preocupaba y Dios amaba a estos hombres. Dios quería hacer grandes cosas en estos hombres, porque en unos capítulos, esto lo dice en el capítulo 24 de Éxodo, pero en unos capítulos antes dice que Dios quería hacer de este pueblo un pueblo santo, dice, un pueblo de sacerdotes. Dios tenía planes con estos hombres. Pero había problemas en sus corazones, hermano. Entonces Dios los saca del campamento para que Dios pudiera sanar y quitar todo eso de sus corazones. Pero ¿qué es lo que hicieron? Ellos desobedecieron a lo que Moisés les dijo que hicieran, que esperaran. Después dice que bajó Aarón y los ancianos y sus dos hijos bajaron. ¿Y qué es lo que el pueblo de Israel hace? Le dice a Aarón que les haga un Dios, un becerro de oro. Dice que Aarón dice que les hace el becerro de oro, dice, y dice que ellos se ponen a adorar a ese becerro. Y ellos se olvidan de Moisés. Y anteriormente dice que Moisés les había dicho lo que ellos tenían que hacer, y ellos dicen, lo que Jehová dice, eso haremos, dicen. Meditando en la oración, en el Viejo Testamento, hermano, nos damos cuenta
de que puede ser desalentador, porque entre más Dios hacía por el pueblo de Israel, más se volvían atrás, más desobedientes se volvían. La historia de la Biblia dice que Dios puso jueces, puso reyes, puso profetas, pero ni así el pueblo de Israel era obediente delante de Dios. Pero hay historia donde dice que el pueblo por eso fue llevado en cautiverio, como la enseñanza que daba el hermano, por la desobediencia del pueblo de Israel. Amén. Sí, amén. Amén. De Dios. Esas son cosas que nosotros tenemos que meditar, hermano, nosotros como líderes, cómo nosotros estamos dedicando ese tiempo a la oración, cómo nosotros nos estamos alejando de nuestras vidas ocupadas. Yo sé que todos nosotros pasamos muy ocupados, hermano, pero Dios no busca hombres ni mujeres que digan que pasan muy ocupados, que no le pueden servir o que no pueden dedicar tiempo para el Señor. Dios no está buscando esa gente. Dios está buscando gente que diga que aunque paso ocupado, yo quiero y anhelo venir delante de tu presencia, Señor, porque yo sé que tú eres mi ayudador. Amén. Es allí donde tú te comprometes con Dios, hermano, no importa que tan ocupado tú estés. Dios busca hombres y mujeres que dediquen ese tiempo para Él. Dios no tiene ningún problema que tú quieras ser bendecido. Pero es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de volver a la oración, hermano. So dice que cuando el pueblo desobedece a Dios, hermano, hacen este becerro y empiezan a adorarle. Después de lo que Dios se había abierto el mar rojo, hermanos, muchos decimos es que si Dios hiciera un milagro así, si nosotros pudiéramos ver ese milagro así, entonces nosotros sí creeríamos más en Dios. Es que nosotros sí serviríamos más a Dios. Hermanos, Dios ha hecho muchos milagros en nuestra vida. Dios ha hecho muchos milagros en la vida de otras personas. La muchacha que pasó a testificar el domingo, hermanos, eso es un milagro. Dios todavía sigue haciendo milagros. Dios todavía sigue contestando oraciones, hermano. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. Muchas veces nos olvidamos del propósito de Dios. Entonces dice que cuando ellos están adorando a este becerro, hermano, dice que Moisés baja y ve la desobediencia, lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Entonces él se entristeció, pues, ver a un pueblo que estaba en rebeldía. Y entonces dice que cuando ellos estaban adorando a este becerro, dice que la presencia de Dios, dice que la nube ascendió al cielo. La presencia de Dios fue quitada del campamento. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas muchas veces, hermano. Cuando nosotros estamos viviendo en pecado, cuando nosotros estamos viviendo en desobediencia, nuestra comunión con Dios es afectada. Amén, gloria a Dios. Por eso deberíamos de meditar, hermanos, cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida delante del Señor. Y como digo, a todos nos cuesta, pero todos estamos aquí por necesidad. La oración es para los que están necesitados. Nadie ora porque es el super cristiano, porque es el más acá, no. Todos deberíamos de orar porque estamos necesitados de Dios. Amén. Dice después que el tabernáculo fue llevado afuera del campamento. Porque donde está el pecado no está la presencia del Señor, hermano. Después de que este pueblo fue rebelde y estaban adorando este becerro, dice que Moisés tuvo que sacar el tabernáculo hacia afuera del campamento para adorar a Dios. Y dice que ahí estaba la presencia del Señor. Muchas veces hay muchas cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestros corazones que nos están afectando para estar delante de la presencia del Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos, porque
De otra manera, no podemos hacerlo. Amén, gloria a Dios. Hasta aquí ha llegado mi tiempo, hermanos. Que el Señor les bendiga. El tiempo con nuestro hermano pastor. Nos ponemos en pie, amén. Hemos escuchado, ¿verdad? Hay que volver a donde, decía él. A la oración, ¿no? Hay que volver a la oración, ¿no? Yo felicito a todos aquellos que están haciendo el esfuerzo, ¿no? Y creo que una iglesia de oración, Jesús mismo dijo de que ni las puertas del infierno prevalecerán. Amén. Cuando nosotros nos metemos en oración, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza de esta noche, que Dios continúe bendiciendo las vidas de cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, porque tú nos has hablado, Dios. Nosotros reconocemos nuestra necesidad, Dios mío, de venir a diario delante de ti, Dios. Y pedir, Dios de la gloria, misericordia, y que tú nos ayudes en oración, Señor.